Hola, hola, mis duques y duquesas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, transmitiendo a través de TV Mundo Digital, conectando la cultura latina, y también nos escuchan a través de Radio América Visión y Satélite Visión. Estoy, como siempre, muy agradecido de que me permitan estar con ustedes una semana más, entrando a sus hogares con estos temas tan fascinantes, tan entretenidos, a veces educativos, informativos, de imaginación incluso, porque por ahí los puedo llegar a sorprender con una historia que pueda llegar a traer, en fin. Hoy estamos una vez más aquí. Estoy muy agradecido con Claudio Escobar desde Guatemala en los controles, que siempre me apoya miércoles a miércoles, así como a todos mis compañeros. Un saludo también a nuestra directora general, la doctora Elena Vargas, a su esposo Eduardo Sánchez, y bueno, pues a todo el resto del equipo que espero que estén viendo esta transmisión. Y bueno, hoy me faltó nada más una cosa, aunque ya pasó la fecha, me faltó una cosa. Mi sombrero de revolucionario, me lo hubiera traído, pero no se me prendió el coquito, como decimos acá. ¿Por qué esto? Porque hoy vamos a hablar acerca de lo que fue la Revolución Mexicana. Esta se celebró el 20 de noviembre pasado, o sea, no tiene mucho. Y bueno, hoy quise compartirles un poquito de este acontecimiento que para mí, y me imagino para muchos, y no solamente para algunas personas, sino dentro del contexto histórico del país, de aquí de México, marcó un antes y un después en muchísimos ámbitos de la sociedad mexicana, en todos los ámbitos, eh, social, económico, bueno, que siempre hemos tenido altas y bajas, ¿no? Económicamente, pero por ejemplo, antes del estallido de la revolución, estábamos a la par del dólar. Hubo un momento en que estuvimos a la par del dólar. Eso fue una de las cosas positivas que logró en su mandato Porfirio Díaz. Y bueno, antes de empezar a hablar acerca de lo que fue este acontecimiento de la revolución, que por cierto aquí traigo una pequeña guía para pues no perderme y pues estar ahora sí que en completa sintonía con todos ustedes. Me gustaría preguntarles y me gustaría que me respondieran en los comentarios en qué consigna tienen a Porfirio Díaz. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? ¿Si lo ven realmente como un personaje totalmente malvado, como en muchas de las ocasiones o en los libros de historia a veces lo quieren pintar? Porque pues realmente, bueno, pues sí, hizo muchas cosas cuestionables, pero como ya les mencioné, hizo muchas otras cosas que yo creo que sin su mandato hubiera sido muy, ¿cómo decirlo? Muy tardado aún más el desarrollo en algunos ámbitos del país. Por ejemplo, él introdujo el país, como les mencioné, a evolución económica. También introdujo lo que es el ferrocarril, estableció relaciones comerciales más estrechas con Estados Unidos, por ejemplo, aunque bueno, siempre hemos tenido por ahí
nuestras rencillas, ¿no? Por, como todos, como todo lo que era política y todo lo que conlleva, pero él, bueno, impulsó mucho esto lo que fue el inicio de la globalización para México, ¿no? Porque antes de su mandato, que fueron más de 30 años o 30 años en el poder, estábamos como que, no sé, como que muy reacios, muy apartados de lo que era lo demás de la sociedad. Había, por ejemplo, mucho desorden pre y post independencia, había demasiada delincuencia desatada al por mayor, robar, como, bueno, siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido quien robe, quien mate y todo ese tipo de cuestiones, pero por esas épocas estaba totalmente descontrolado y bueno, pues Porfirio Díaz dijo que, bueno, hay muchísimos métodos cuestionables, ¿no? Que, bueno, como por ejemplo que manda matar a los protestantes que no estaban de acuerdo con su régimen de gobierno, que todo se le estaba yendo de las manos, pero se dice que, por ejemplo, malinterpretaron sus palabras. Hay una célebre frase que él dijo que era, mátalos en caliente, o sea, sus generales, todos los que estaban a su servidumbre, interpretaron que matar a todo el que se interpusiera, pero después se cree que él dijo que mátalos en caliente, o se hace a los oficiales y diezmar, ¿no? Diezmar quiere decir de uno de cada 10 o de cada 20 rebeldes, pero no que se saliera tanto de control. Lo que sí también una de las cosas cuestionables que él hizo, tener a los obreros en condiciones inhumanas en muchas ocasiones para trabajar sus tierras, sus propias tierras, ¿no? Imagínense, tenían que pagar para producir en sus tierras y bueno, pero dentro de lo que cabe, yo catalogaría a Porfirio Díaz como no como un villano, sino como un, ¿cómo llamarlo? A ver, como un antihéroe, podemos llamarlo, o como un maquiavélico, porque no era totalmente malo. Bueno, más bien no era malo, sino que era demasiado rigorista y bueno, se dice que, bueno, se reelegía a la fuerza y no sé qué, y cuando en realidad es todo lo contrario. Antes de que Francisco y Madero implementara lo de sufragio efectivo, no reelección, que ahorita vamos a esos puntos, estaba permitido reelegirse y Juárez se reeligió muchas veces. Y bueno, Porfirio Díaz también lo hizo y estaba permitido. Y bueno, lo que hizo que cambiara de manos el poder, y no fue solamente una, sino fueron muchísimas veces en el transcurso del movimiento armado, que fue de 1910 a 1925, por ahí, 23 por ahí así, que fue cuando Obregón le puso fin a ese movimiento totalmente quiero decir, porque pues apagaron todas esas rencillas, porque como tal la constitución se promulgó en 1917, que es la que rige actualmente en nuestro país, claro, con una serie de modificaciones, pero bueno, duró muchísimos años ese movimiento, apagando esos últimos coletazos, lo último con la muerte de Francisco Pancho Villa o Doroteo Arango, como se le conoce su nombre original, pero bueno, ahorita vamos a ese punto, vamos
tratarlo acá y vamos a ir llevando esto de a poquito. Pero, bueno, hubo muchísimos presidentes a lo largo de los años de este movimiento porque no estaban de acuerdo con distintas formas. Y Madero, por ejemplo, no, y Madero, y Madero, no prometió, por ejemplo, lo que cumplió, lo que prometió no lo cumplió, quiero decir, se me lengua la traba, de repartir las tierras a los campesinos y por eso hubo mucho descontento, hubo mucha masacre, traiciones y bueno, se implementó la educación laica y gratuita como la conocemos hoy. ¿Qué más? Se implementó la separación de la iglesia, del Estado, y bueno, también aquí les quiero comentar a los que son de otro país, por ejemplo, conocen las famosas Adelitas, ¿saben lo que son las Adelitas? ¿Sabe cómo originalmente se caracteriza a las Adelitas? Bueno, las Adelitas se les conocía a las mujeres que estaban en el, ahora sí que estaban en el frente, apoyaron mucho durante la revolución, sobre todo a los movimientos de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, que fueron los que continuaron con estos movimientos y bueno, ellas apoyaban en la enfermería, en el campo de batalla, incluso en ocasiones, dando de comer, curando a los enfermos, pero así se les conocía como Adelitas y las mujeres, aquí fue donde tomaron mucho impulso, por ejemplo, para empezar a tomar decisiones políticas. Ya después se les permitía el derecho a el voto, ese es otro tema, pero fue una de las cosas que impulsó la revolución. También hubo muchas abogadas que surgieron, muchos movimientos feministas positivos que sentaron las bases de lo que es hoy en día también para las mujeres en algunos lugares. Y bueno, por eso son las Adelitas. Se les conoció así, aunque no había ninguna Adela en todo ese movimiento, pero así se les conocía. Y bueno, los hombres nos vestimos con sombrero, con rifle, con guaraches, y bueno, es también una fiesta de mucho folclor, mucho color, mucho entusiasmo, pues porque, pues como les digo, este movimiento marcó un antes y un después en la historia de lo que fue, de lo que es México más bien, y bueno, se sigue reformando, se sigue construyendo, y bueno, Porfirio Díaz, por otro lado, logró muchísimo en 30 años de mandato, y bueno, también como les digo, tuvo sus cosas malas, tuvo sus cosas buenas, y bueno, es normal que quisieran derrocarlo, pues porque, no sé, ya se habían cansado, era muy estricto, era régimen de oligarquía, era casi como, bueno, le llamaban la dictadura, pero tenía sus fines, como les digo, implementó lo del ferrocarril y todas esas cuestiones, ¿no? Y bueno, ahora pues vamos a ir leyendo de a poquito y vamos a ir comparando lo que les dije con lo que viene aquí. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero pues sí, unas cuantas cuestiones. Causas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se originó por el descontento de diversos sectores de la sociedad mexicana. El régimen de Porfirio Díaz, que gobernó el país desde 1876. Ah, sí, esto se me estaba pasando, es un dato muy importante.
Porfirio Díaz ayudó a derrocar el gobierno de Maximiliano de Habsburgo de la época de Benito Juárez, y fue un destacado general, y bueno, así fue como logró subir al poder, donde de 1876 hasta 1911, con mano de hierro. Durante el Porfiriato, México experimentó un notable crecimiento económico y una estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Algunas de las causas que provocaron la Revolución Mexicana fueron la concentración del poder y la riqueza en manos de una oligarquía formada por terratenientes, empresarios, militares y políticos afines a Díaz, que controlaban la mayor parte de las tierras, las industrias, los bancos y los medios de comunicación del país. Esto fue una de las causas que generaron el descontento, ¿no? Como les digo, la diferencia marcada en las clases sociales, ¿no? Pero como todo, ¿no? En todos los países. Por ejemplo, en Inglaterra, por esas épocas, bueno, había la revolución industrial y bueno, también hubo separación de brecha muy marcada por las distintas clases sociales, pero bueno, ese es un paso de la evolución. O sea, eso era inevitable que pasara. ¿Cuándo iba a pasar? ¿Quién sabe? Si no se derrocaba a Díaz, quién sabe. Pero era algo que tarde o temprano iba a pasar, íbamos a pasar por esa división, o bueno, no nosotros, nuestros antepasados, por así decirlo, pero bueno, era algo que tarde o temprano iba a pasar de una u otra forma. Un estallido por descontentos de esta índole se hubiera desatado, ¿no? Eh, la explotación y el despojo de las tierras de los campesinos y las comunidades indígenas, que fueron obligados a trabajar como peones en las haciendas o a emigrar a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. El reparto agrario prometido por la Constitución de 1857 no se cumplió y el latifundio se extendió por todo el territorio nacional. La marginación y la represión de los trabajadores urbanos, que sufrían bajos salarios, largas jornadas, malas condiciones, que era lo que les decía. Y bueno, todo esto de la falta de las libertades políticas y civiles que impedían la participación de la ciudadanía en los asuntos políticos y la expresión de sus demandas y opiniones. El sistema electoral era fraudulento y no permitía la alternancia en el poder. La prensa, la educación, la cultura estaban sometidas a la censura y al control del gobierno. Los movimientos sociales y políticos que se oponían al porfiriato eran reprimidos y perseguidos por el ejército y la policía, que era lo que les decía de la famosa frase de Porfirio Díaz. De aquí surge todo esto de mátalos en caliente a los revolucionarios, bueno, a los opositores de su régimen, ¿no? Etapas de la Revolución Mexicana. El maderismo, que fue de 1910 a 1913, fue la primera etapa de la Revolución Mexicana, que se inició con el levantamiento armado contra la reelección de Porfirio Díaz, encabezado por Francisco I. Madero, que proclamó el Plan de San Luis, en el que se convocaba al pueblo a tomar las armas. El 20 de noviembre de 1910, Madero contó con el apoyo de líderes populares como Emiliano Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco, que posteriormente, bueno, pues traicionó a Madero. Vamos a ver después porque que comandaron las fuerzas revolucionarias en el sur, el norte y el centro del país, respectivamente. Tras varios meses de combates, ya renunció a la presidencia y se exilió en Francia. Madero asumió el poder tras ganar las elecciones de 1911, pero no pudo satisfacer las demandas de los campesinos, que exigían la devolución de sus tierras, que era lo que les decía, que se tenía que pagar para que estuvieran, para trabajar en sus propias tierras, ¿no? Válgame el favor.
la devolución de sus tierras ni los obreros que reclamaban mejores condiciones laborales. Además, tuvo que enfrentar la oposición de los porfiristas que intentaron recuperar el poder y de algunos de sus antiguos aliados que se rebelaron contra él, como por ejemplo Pascual Orozco. En 1913 Madero fue derrocado y asesinado por un golpe de estado encabezado por el general Victoriano Huerta con el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué se metió a Estados Unidos? ¿Por qué metió su cuchara? Bueno, por todas las relaciones que ya tenía con nuestro país, ¿no? Y Victoriano Huerta, pues era alguien que, bueno, ya había trabajado con el gobierno de Díaz y pues tenía que obedecer a Madero, ¿no? El constitucionalismo, que fue de 1913 a 1914, o sea, se duró un año nada más. Fue la segunda etapa de la Revolución Mexicana, que se inició con la resistencia al gobierno usurpador de Huerta, porque recordemos que, bueno, fue por la fuerza casi impuesto, que fue desconocido por la mayoría de los líderes revolucionarios que se agruparon en torno al Plan de Guadalupe, proclamado por Venustiano Carranza, que se autoproclamó jefe del ejército constitucionalista. Carranza contó con el apoyo de Álvaro Obregón, que dirigió las operaciones militares en el norte del país, y de otros caudillos regionales como Pablo González y Jacinto Treviño. Por su parte, Zapata y Villa mantuvieron su lucha en el sur y el norte, respectivamente, y se unieron al constitucionalismo para derrocar a Huerta. Tras un año de guerra civil, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país ante la presión de las fuerzas revolucionarias y de Estados Unidos, que lo habían invadido por el incidente de Tampico y la ocupación de Veracruz. Bueno, pues aquí ocuparon Veracruz por miedo a que les quitaran los territorios que ya nos habían quitado anteriormente y por todo el descontento que había, ¿no? La Convención de Aguascalientes en 1914 fue un intento de pacificar y unificar a las distintas facciones revolucionarias que se reunieron en la ciudad de Aguascalientes para discutir el futuro político del país. La convención estuvo dominada por los delegados de Villa y Zapata, que representaban los intereses de los campesinos y los sectores populares y que se opusieron a Carranza, y Obregón, que defendían los intereses de los terratenientes y los sectores medios. La convención acordó designar como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, un villista moderado, y desconocer a Carranza como jefe del ejército constitucionalista. Carranza no aceptó el acuerdo y se trasladó a Veracruz, donde estableció su gobierno. La convención marcó el inicio de la ruptura entre los revolucionarios y el inicio de la guerra de facciones, que la guerra de facciones, de hecho, fue ¿cómo llamarlo? El periodo más sangriento de la Revolución Mexicana, porque aquí hubo muchas pérdidas en tan solo un año. Aquí, como les digo, la guerra de facciones de 1914 a 1915 fue la etapa más sangrienta y violenta de la Revolución Mexicana, que se caracterizó por el enfrentamiento entre los distintos grupos revolucionarios que se disputaron el control del territorio y el poder político. Los principales bandos que se enfrentaron fueron los carrancistas, los villistas, eh, bueno, aquí los carrancistas, que eran los constitucionalistas que seguían, bueno, pues a Venustiano Carranza, que se consideraba el legítimo heredero de Madero y el defensor de la legalidad constitucional. Los carrancistas contaron con el apoyo de Álvaro Obregón, que se destacó como un hábil estratega militar, y de otros caudillos regionales como Pablo González, Jacinto Treviño y Cándido Aguilar. Los carrancistas defendían los intereses de los terratenientes, los empresarios, los intelectuales y los sectores medios, y buscaban una reforma moderada y gradual del país que respetara la propiedad privada y el orden social. Los carrancistas también contaron con el reconocimiento y el apoyo de Estados Unidos, que los consideraba los más aptos para garantizar la estabilidad y la seguridad de la región. ¿Pero por qué?
por sus propios intereses. Bueno, era como les decía, eh, México en toda esta etapa, bueno, era por los intereses sociales, por los intereses de mejores oportunidades, de vivir mejor en condiciones de un buen trabajo y todo esto, ¿no? Los villistas o convencionistas que seguían a Francisco Villa, que se consideraba el legítimo representante de la Convención de Aguascalientes y el defensor de los intereses del pueblo. Continuando con esto, bueno, pues vamos a ver a los zapatistas o los surianos que seguían a Emiliano Zapata, que se consideraba el legítimo representante de los campesinos y las comunidades indígenas del sur del país. Los zapatistas contaron con el apoyo de otros líderes agracistas como Otilio Montaño, Genovevo de la O y Amador Salazar. Los zapatistas defendían los intereses de los campesinos que exigían la devolución de sus tierras y el respeto a sus usos y costumbres. Los zapatistas proclamaron el Plan de Ayala, en el que se desconocía a Madero y a Huerta y a Carranza, y se planteaba la reforma agraria como el principal objetivo de la revolución. Los zapatistas mantuvieron una lucha constante contra los distintos gobiernos que se sucedieron durante la revolución y lograron controlar gran parte del estado de Morelos y algunas zonas de los estados vecinos. Los otros grupos revolucionarios que no se identificaban con ninguno de los anteriores y que tenían sus propios planes y objetivos, entre ellos se encontraban los felicistas, que seguían a Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, que bueno, pretendía restaurar el porfiriato, todo como estaba antes, ¿no? Los reyistas que seguían a Bernardo Reyes, un antiguo general porfirista que se opuso a Madero y a Huerta. Los orozquistas que seguían a Pascual Orozco, un antiguo aliado de Madero que se rebeló contra él y se alió con Huerta. Los mayas que seguían a Venancio Pug, que encabezó una rebelión indígena en Yucatán, y los magonistas que seguían a Ricardo Flores Magón, que lideró un movimiento anarquista que buscaba la transformación radical de la sociedad. La guerra de facciones se decidió a favor de los carrancistas, que lograron derrotar a los villistas en la batalla de Celaya. Y bueno, aquí fue, como les digo, donde se cobraron más vidas. En abril de 1915 y a los zapatistas en la batalla de Yautepec en junio de 1915. Los carrancistas también contaron con el apoyo de Estados Unidos, que reconoció a Carranza como el presidente legítimo de México en octubre de 1915 y le proporcionó armas y recursos para consolidar su poder. Y después de ahí, bueno, pues partieron los gringos hacia la Segunda Guerra Mundial. El carrancismo de 1915 a 1920 fue la etapa en la que se intentó institucionalizar la Revolución Mexicana bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, que se convirtió en el presidente constitucional de México en 1917 tras convocar a un Congreso Constituyente que elaboró la Constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente. La Constitución incorporó algunos de los principios y demandas de la Revolución, como la reforma agraria, la libertad de culto, la educación laica, la libertad de expresión, los derechos laborales, que son los que conocemos actualmente, como los de 8 horas, eh, los derechos laborales, la soberanía nacional y la democracia. Sin embargo, la aplicación de la Constitución fue limitada y desigual y se enfrentó a la resistencia de los sectores conservadores y de los grupos revolucionarios que no se conformaron con el carrancismo. Carranza tuvo que hacer frente a varios levantamientos armados, como el de Manuel Peláez, que controlaba la zona petrolera de Veracruz, el de Félix Díaz, que intentó un nuevo golpe de Estado, el de Villa, que realizó varias incursiones en el norte del país, y el de Zapata, que continuó su lucha en el sur.
Carranza también tuvo que enfrentar la oposición de algunos de sus antiguos aliados como Obregón, que se postuló como candidato a la presidencia para las elecciones de 1920 y que contó con el apoyo de otros caudillos como Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Salvador Alvarado. Carranza intentó imponer como su sucesor a Ignacio Bonillas, un civil desconocido, lo que provocó el descontento y la rebelión de los obregonistas que proclamaron el plan de Agua Prieta, en el que se desconocía a Obregón como presidente, a Carranza como presidente, perdón. Carranza intentó huir del país, pero fue asesinado en Tlaxcala, Puebla, en mayo de 1920 por las fuerzas de Rodolfo Herrero, un general obregonista. El obregonismo, que fue la última etapa de la revolución de 1920 a 1924, fue la etapa en la que se consolidó la Revolución Mexicana bajo el liderazgo de Álvaro Obregón, que se convirtió en el presidente de México en 1920 tras ganar las elecciones con el apoyo de la mayoría de los caudillos revolucionarios. Obregón se propuso pacificar el país y reconstruir la economía, la sociedad y el Estado. Para ello realizó varias acciones como la firma de los tratados de Bucareli en 1923 con Estados Unidos, en los que se reconocía la soberanía de México sobre sus recursos naturales, pero se respetaban los derechos adquiridos por los inversionistas extranjeros antes de la Constitución de 1917. La implementación de la reforma agraria, aquí por fin se empezó a ver por los intereses de los campesinos, que benefició a más de 1 millón de campesinos con la entrega de tierras y créditos, y creó la Confederación Nacional Campesina, la CNC, como el órgano representativo de los campesinos. La promoción de la educación pública, que se expandió por todo el país y que se orientó a la formación de ciudadanos críticos y participativos con una visión nacionalista y laica. Obregón apoyó la labor de José Vasconcelos, que fue el primer secretario de Educación Pública y que impulsó la creación de las escuelas rurales, ¿no? En técnicas y universitarias, así como la difusión de la cultura y el arte, la defensa de los derechos laborales que se garantizaron en la Constitución de 1917 y que se plasmaron en la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, como el órgano representativo de los trabajadores. Obregón apoyó la labor de Luis Morones, que fue el líder de la CROM y que negoció con el gobierno y los empresarios mejores salarios y condiciones de trabajo para los obreros. La pacificación de los grupos rebeldes, que se logró mediante el diálogo, la negociación y la cooptación. Obregón logró la rendición de Manuel Peláez, Félix Díaz y otros caudillos regionales, a los que les ofreció amnistía y puestos políticos. Obregón también logró el asesinato de Emiliano Zapata en 1919 y de Francisco Villa en 1923, que eran los principales opositores a su gobierno. Obregón también enfrentó la rebelión de la Huertista en 1923, que fue encabezada por Adolfo de la Huerta, que se opuso a la reelección de Obregón y que contó con el apoyo de algunos generales como Enrique Estrada y Guadalupe Sánchez. La rebelión de la Huertista fue derrotada por las fuerzas leales a Obregón, comandadas por Plutarco Elías Calles. Obregón concluyó su mandato en 1924 y designó como su sucesor a Plutarco Elías Calles, que se convirtió en el presidente de México e inició una nueva etapa de la historia de México que se conoció como el Maximato. Y bueno, con eso se dio por terminado con el régimen de Obregón. Como les decía, ya van, la Revolución Mexicana, que terminó
pues ahora sí que con el asesinato de Pancho Villa. Pancho Villa era el último opositor de todos estos regímenes, ¿no? De lo totalitario, de las reelecciones que, bueno, Madero estableció el famoso sufragio efectivo, no reelección, pero bueno, pues había muchos que después intentaron reelegirse, como Obregón, ya vimos, imponer poder por la fuerza. Y pues bueno, este movimiento, como les digo, era justo y necesario en parte porque, bueno, pues muchos no tenían sus tierras, no tenían derecho a descansar, trabajaban de sol a sol. También, como les digo, se les dio mucho voz y voto a las mujeres, hubo muchas muy importantes. Las invito a que busquen el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana, que como les comenté, fueron grandes defensoras de los derechos de las mujeres. También, como les digo, apoyaban mucho en la guerra, le entraban a los moquetazos, como decimos por acá, ¿no? Y bueno, vamos a pedir la producción que nos pase comentarios, a ver si tenemos por ahí, a ver si alguien se animó a interactuar con nosotros en este programa. Bueno, parece, a ver, me, bueno, el país es libre, es independiente gracias a estos movimientos, ¿no? Porque aún después de la guerra de independencia, como les digo, había mucho descontrol, mucho caos. Y bueno, en parte Porfirio Díaz ayudó a controlar un poco eso. Se necesitaba se necesitaba mucha mano de hierro. Yo creo que esa es de las cosas que a veces, no sé, a veces como que hacen falta en muchos lugares, incluso aquí, la mano de hierro, la seriedad, la severidad al gobernar, el que no les tiemble el pulso a la hora de tomar las decisiones fuertes. Bueno, yo estoy a favor de que los delincuentes y todo esto se puede redimir, ¿no? Pero, por ejemplo, Porfirio Díaz eh, decía, o bueno, creía firmemente en que a los ladrones, pues había que tratarlos a balazos y no con abrazos, ¿no? Porque no se tentaban el corazón para matar, según él, pero bueno, sí, eso está mal, eh, eso fragmenta, ¿no? Fragmenta el alma, diezma todo, pero bueno, también controló mucho ese aspecto de la inseguridad y bueno, lo que sí, lo de las tierras, también él implementó el uso bueno, implementó el telégrafo y bueno, lo que causó descontento fue eso, ¿no? No la repartición de tierras, las condiciones con las que vivían los trabajadores, ¿no? Y pues fue importante también porque antes, bueno, pues la iglesia estaba muy metida en los intereses del Estado. Ahora, pues se supone que se trabaja aparte, ¿no? Tenemos la educación como la conocemos hoy en día. Eh, si no hubiera habido la revolución, quién sabe qué habría pasado. Eh, la educación para todos, laica y gratuita, la jornada laboral de 8 horas, en fin, tenemos más comercialización, por ejemplo, con Estados Unidos y con otros países extranjeros, que bueno, Porfirio Díaz fue el que nos terminó de abrir esa puerta, ¿no? Esa puerta al mundo, como les decía, el inicio de la globalización
para la economía y para todo lo que eran los recursos en México para poder comercializar con los extranjeros y que hubiera más oportunidades de negocio, por ejemplo, de hacer buenos comercios. Y bueno, con lo de la revolución, pues, como les digo, por eso es un movimiento muy importante, incluso yo diría más importante que la independencia, o bueno, no voy a decir más o menos importante, pero lo considero, yo creo que imprescindible en la historia de nuestro país. Y bueno, hubo muchas vidas que se perdieron, pero por eso disfrutamos de muchos de los privilegios de hoy en día, porque bueno, si no hubiera sido así, igual que por ejemplo en la conquista de los españoles, bueno, quién sabe cómo estaríamos ahora, ¿no? Igual y ¿cómo se dice? Creeríamos todavía en los dioses, ¿no? En Huitzilopochtli, en Tlaloc, o bueno, quién sabe, no lo sabemos, eso no se sabe. Eso hablando de la independencia y de la revolución, bueno, pues quién sabe tampoco. Eso es todavía irnos a jugar a realidades paralelas, ¿no? Mundos alternos. Y bueno, eso es también lo bonito de la historia. Y aquí tenemos saludos a mi hija Elena García, aquí nos está viendo. Y bueno, muchísimas gracias. Eh, y bueno, es lo bonito de la historia que podemos jugar con los distintos acontecimientos y hacer este famoso ¿qué hubiera pasado si tal cosa no ocurría, no? Y bueno, yo los invito a ustedes a que piensen, a que escriban si es que lo ven posteriormente el programa. ¿Qué hubiera pasado si la revolución no existía, si la independencia no existía? ¿Cómo se imaginan al país, no? Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Un video, un programa, digo video porque estamos en programa, estamos transmitiendo en vivo, se está grabando. Y bueno, este programa fue un poco también más en contexto histórico, igual que con lo del Día de Muertos. Y bueno, puede que últimamente me vean más seguido por aquí solito, porque bueno, también tengo muchos proyectos interesantes para platicar con todos ustedes, pero bueno, ya saben que también estaré trayendo a personas extraordinarias a este espacio que yo creo que es lo que más les gusta, ¿no? Lo que más les atrae y bueno, también a mí por ahí tenemos pendiente una entrevista que muy pronto esperemos traer al canal con el doctor Carlos Palma, también tenemos otros invitados sondeando por ahí y bueno, esperemos traerlos muy, muy pronto. Eh, y bueno, espero que para los otros países también haya resultado muy, muy informativa esta plática sobre la Revolución Mexicana. Y bueno, mis duques y duquesas, esto fue todo por el programa de hoy. Este fue Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de TV Mundo Digital, conectando la cultura latina, y también nos escuchan a través de Radio América Visión y Satélite Visión, transmitiendo a más de 60 países en el mundo. Recuerden que más tarde subiré esta grandiosa entrevista que en esta ocasión fue programa en solitario, así como todos los demás, a mi canal Príncipe Ángel, que por cierto tiene una nueva imagen. Vayan a verla, está muy, muy padre. Yo la diseñé con inteligencia artificial.
es el príncipe Eric, o bueno, en versión real, con traje de Spider-Man, pero lo modifiqué un poquito con mi cara, no traté de hacerle así, y bueno, me quedó padre el diseño, y bueno, vayan a checarlo, y muy pronto también, bueno, se vienen más proyectos interesantes, se viene, por ejemplo, ahí una canción de rap que estoy preparando para subirla a ese canal. Recuerden que también subo ahí canciones de rap, subo poemas, subo reflexiones, estas entrevistas y más. Incluso subí el Mundial de Qatar del año pasado y bueno, ahí estuvo muy interesante esa cobertura. Los invito de veras a buscar, a ver todo el contenido que hay. Y bueno, ese tema de rap espero subirlo la semana que entra, si Dios quiere. Y bueno, también pueden encontrarme en mi canal secundario, que es sobre anime, películas y más, ¿no? Se llama Guerreros Alquimistas. Pueden buscarlo, está muy entretenido, está muy interesante. Y bueno, también estoy trabajando en muchos otros proyectos que muy pronto espero revelar por aquí. Estamos duro y dale con la novela que tenemos en puerta. Letras, amor y música, como les había comentado. Pero bueno, ese está más calmadita la cosa porque es mi hijito adorado que pretendo que vea la luz lo mejor posible y por eso ando cuidando cada detalle y vamos como a la mitad. Esperemos, primero Dios, publicarla el año que entra y bueno, aquí le estaremos trayendo a este canal. Espero terminar de convencer a la coautora de este libro que me está apoyando para escribirlo. Y bueno, me está aportando muchas ideas muy interesantes. Es muy creativa también, la verdad. Y bueno, hasta la próxima semana, mis duques y duquesas. Bye, los quiero y les repito, nunca dejen de soñar. TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.